En este problema tenemos tres casos diferentes. Tenemos tres objetos que están sobre una superficie. Los dos primeros están justo sobre una superficie horizontal y el tercero está ubicado sobre una superficie inclinada. Para cada uno de esos casos, ustedes pueden verificar, se pueden dar cuenta que en este caso, por ejemplo, en el primero, hay una fuerza que es una fuerza de fricción. El movimiento del cuerpo hacia dónde debe ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza se está aplicando con un ángulo de 30 grados hacia la derecha. Pero hay una fuerza que es la fuerza de fricción que va hacia la izquierda. En el segundo caso, tenemos una fuerza que se está aplicando, es una fuerza de empuje de 30 grados que está haciendo que el cuerpo se desplace hacia la derecha con una fuerza opuesta de fricción F sub F. Y en el tercer caso, tengo un cuerpo que se deja en libertad y él va a empezar a desplazarse hacia abajo con una fuerza de fricción en sentido contrario. En cada uno de estos casos, miremos muy bien que para poder que se genere la condición de equilibrio estático, entonces necesariamente debe haber una fuerza que se anteponga a la fuerza que se está aplicando para desplazarlo hacia un punto. Entonces en este caso, si la fuerza que se está aplicando es de 200 newton, debe haber una fuerza de fricción en sentido contrario que garantice que el cuerpo al final no se va a desplazar. Lo mismo sucede con el segundo caso. La fuerza se aplica, una fuerza de empuje se está aplicando hacia la derecha con un ángulo de 30 grados y debe haber una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Y en el tercer caso sucede lo mismo. Si yo dejo el cuerpo en libertad, lo dejo sin ningún tipo de fuerza sobre él, entonces él va a empezar a desplazarse hacia abajo simplemente por un efecto de inercia. Pero en este caso debe haber una fuerza de fricción que haga que el cuerpo se quede en una posición y no se desplace. Miremos que en cada uno de estos casos nos están pidiendo calcular la fuerza normal para cada una de esas representaciones. O sea, la fuerza normal, recuerden que es la fuerza que va aplicada justo formando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. En este caso, un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie horizontal. En el segundo caso, una fuerza normal estaría orientada formando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie horizontal. Y en el tercer caso, la fuerza normal estaría también formando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie horizontal, a pesar de que ese plano esté inclinado. Ahora bien, cuando nos piden puntualmente calcular la fuerza normal, no vamos a tener que utilizar los valores de la fuerza de fricción. Por eso el problema no me está entregando ese valor de fuerza de fricción. Me está entregando el valor de la fuerza que se está aplicando y el peso, que es Fw. Entonces, de acuerdo con esto, lo primero que vamos a hacer, recuerden muy bien que el primer paso siempre es graficar en un diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso, en el diagrama de cuerpo libre, si nosotros vemos para el primer bloque, entonces debe haber una fuerza que es la fuerza W o el mismo peso que va dirigido en el sentido negativo del eje Y. Por otro lado, que el problema lo llama como Fw, pero simplemente podemos colocarlo W, que es el peso. Recuerden que en este caso el peso es igual a la masa por la gravedad y en nuestro caso, en el caso puntual del problema, nos están dando ya el valor del peso, que es aproximadamente 500 newton. Ahora, en el caso de la fuerza que se antepone al peso, recuerden que es siempre, en este caso, la fuerza normal que se antepone a ese peso. ¿Ok? Entonces, y fuera de eso, tengamos en cuenta algo, que hay una fuerza que es la fuerza con la que se está alando el cuerpo, que en este caso sería una fuerza a la que lo voy a llamar F, que es igual a 200 newton. Y el ángulo que está formando es un ángulo de 30 grados. Y obviamente hay una última fuerza, que es la fuerza de fricción. Entonces, en cada uno de esos casos, miremos
esos son cantidades vectoriales, ¿sí? Por ser fuerzas, son cantidades estrictamente vectoriales. Entonces, ahora consideremos lo siguiente. Como la fuerza F está formando un ángulo de 30 grados, pues hay unas componentes, que son las componentes rectangulares de esa fuerza. Una de ellas iría hacia la derecha, que sería F sub X, y la otra iría a lo largo del eje Y, que sería F sub Y. Entonces, ese es el primer paso y es precisamente distinguir la relación de esas fuerzas. Ahora, consideremos la segunda parte y es enunciar precisamente si tenemos en este caso que las fuerzas, en este caso la fuerza F está formando un ángulo de 30 grados, pues tenemos que definir necesariamente, debemos definir en este caso qué es F sub X y qué es F sub Y. Entonces, F sub X, recuerden, sería F por el coseno de 30 grados, que en realidad sería F, que son 200 newton, multiplicado por el coseno de 30 grados. Si hacemos eso, miremos, 200 por coseno de 30. Entonces, 200 por el coseno de 30 grados. Y eso da 173.2. Entonces, en este caso, F sub X es igual a 173.2 newton. Ahora, en el siguiente caso, F sub Y. Entonces, F sub Y es igual a F por el seno de 30 grados, que es lo mismo que decir 200 por el seno de 30. Entonces, 200 por el seno de 30, miremos bien cómo hacemos ese cálculo. 200 por el seno de 30. Y esto da 100. Entonces, en nuestro caso, esta F sub Y es igual a 100 newton. Ahora, miremos que el tercer paso en el desarrollo de este problema es calcular la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en este caso, como únicamente nos están pidiendo el valor de la fuerza normal, entonces nos vamos a concentrar únicamente con la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería entonces, lo que está arriba es positivo, lo que está abajo es negativo porque está en equilibrio. Entonces, normal más la fuerza en Y, la componente de la fuerza en Y, menos W, y eso es igual a 0. Entonces, de acuerdo con esto, la normal no la conocemos, más la fuerza en Y la fuerza en Y nos da aproximadamente 100 newton, menos el peso, y el peso es un valor que es igual, en este caso, a 500 newton. Entonces, menos 500 newton. Y esto es igual a 0 porque está en equilibrio. Recuerden que en cada uno de estos casos, la fuerza, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces, finalmente, si tenemos esto, entonces la normal, 100 menos 500 nos da menos 400 newton igual a 0, y finalmente la normal es igual a 400 newton, y de esa manera queda entonces resuelto este problema que no tuvo necesidad de conocer ningún parámetro adicional para llegar precisamente a este valor de 400 newton. Ahora, miremos el caso que sigue. En este caso, miremos que nuestra fuerza, la fuerza que se está aplicando, es una fuerza de empuje. Como lo habíamos comentado en la clase, no es correcto colocar la fuerza y ubicar la fuerza del modo como lo estoy presentando, sino que todas las fuerzas deben surgir del origen. Entonces, para este caso puntual, si nosotros tenemos este problema, pues
como está sobre una superficie horizontal, entonces una de las fuerzas pues va a ser el peso, que es W, que es igual a 150 newton. La fuerza que se antepone a ella por acción y reacción sería la normal. Y hay una fuerza, que en este caso es la fuerza de empuje. Entonces vamos a tomar un momento esto y lo vamos a reubicar para poder colocar el vector. Entonces coloquémoslo en este punto. Y el vector lo voy a colocar inclusive con un color diferente. Entonces en este caso la fuerza sale del punto de origen y sale con un ángulo de 30 grados. Si el ángulo es de 30 grados, como lo está representando la gráfica, ¿sí? Como si el ángulo es de 30 grados, como aparece aquí representado, entonces este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que forma con el plano horizontal. Entonces en este caso podemos borrar este ángulo que está representado y saber que esto que está aquí es aproximadamente de 30 grados. Entonces, de acuerdo con eso, esta fuerza que está acá sería entonces F, y esa fuerza que se está aplicando es de 200 newton. 200 newton. Entonces, necesariamente, si lo coloco con un color diferente, aquí tendríamos una componente de Fx y tendríamos una componente de Fy. Entonces, de acuerdo con esta representación, es muy importante que lo consideremos. Entonces, miremos que hay una fuerza de fricción que va en sentido contrario al movimiento. El movimiento va hacia la derecha. Entonces, como el movimiento va hacia la derecha, la fuerza de fricción que se está presentando es una fuerza en sentido contrario. Entonces, esta es mi fuerza de fricción que se está aplicando para que el cuerpo permanezca en equilibrio estático, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto, miremos que ya nos queda representado todo el esquema y es muy fácil poder representar aquí nuestro problema, porque de nuevo únicamente necesitamos calcular es la normal. Como únicamente necesitamos calcular la normal, pues entonces la sumatoria de fuerzas en X pues no va a ser tan representativa. Sin embargo, vamos a hacer el mismo proceso como lo hicimos con el ejercicio anterior. Entonces, miremos el primer caso, es el diagrama de cuerpo libre, y el segundo caso, en este caso, la segunda parte, la segunda fase del problema, es definir qué es Fx y qué es Fy. Pero eso es algo que ya calculamos en el caso anterior porque es el mismo ángulo de 30 grados. Entonces, en este caso, el Fx sigue siendo adyacente y el Fy sigue siendo el cateto opuesto. Entonces, en este caso, Fx es igual a F, que es la fuerza que se está aplicando, que sería 200 newton, por el coseno de 30 grados. Miremos que la fuerza es la misma, es 200 newton, o sea que esto va a ser totalmente idéntico al caso anterior que nos dio 173.2 newton. 173.2 newton. Para el caso entonces de Fy, entonces Fy es igual a F por el seno de 30 grados. Y esto va a ser igual entonces, tal como lo hacíamos en el caso anterior, igual a 100 newton. Entonces, nuestra tercera fase en el problema es hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden muy bien que es igual a 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio estático. Entonces, nos vamos a fijar primero en la sumatoria de fuerzas en Y porque es donde vamos a calcular la normal. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Por lo tanto, todo lo que está arriba es positivo, todo lo que está abajo es negativo. Entonces la normal, en este caso la componente de la fuerza en Y va hacia abajo. Entonces menos Fy, que es diferente a lo que ha sucedido en el caso anterior. Menos W, y eso es igual a 0. Entonces, de acuerdo con esto, tenemos la normal que no la conocemos, que es la que necesitamos calcular, menos Fy, pero Fy es 100 newton. Menos W, pero W en este caso es 150, no es 500 sino 150, es un caso diferente, menos 150 newton, y eso es igual a 0. O sea que si nosotros contabilizamos de manera apropiada, nos daría menos 200
250 newton igual a 0 y al final entonces el valor de la normal va a ser igual a 250 newton. Y de esa manera estamos calculando para nuestra representación el valor de la normal para el caso en el que la cuerda o el empuje, digámoslo así, no la cuerda, sino el empuje que se está haciendo de forma tal que el cuerpo se desplace hacia la derecha y no hacia la izquierda. Hacia la izquierda va aplicada la fuerza de fricción. Y de esa manera terminamos también este problema, que es un problema muy parecido al anterior. Lo único es que no estamos alando el cuerpo, sino que lo estamos empujando. Ahora, en el tercer caso, es un caso especial porque yo tengo un plano inclinado. Entonces, en este caso del plano inclinado, pues tengamos en cuenta que este diagrama de cuerpo libre, como estaba aquí propuesto, este plano cartesiano para ubicar los vectores de las fuerzas, pues no es apropiado porque no es simétrico con el problema que me están presentando. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tomar el plano, inclinarlo. Entonces, si nosotros inclinamos el plano, entonces nos quedaría de esta forma, y este vector lo vamos a inclinar de forma tal que nos quede los dos ejes totalmente perpendiculares. Entonces miremos que en este caso el ángulo que tenemos es un ángulo θ. No me lo dan, me dicen que es el ángulo θ, que es el ángulo precisamente de inclinación de este plano. Entonces, en este caso, si voy a ubicar cada una de las fuerzas, entonces miremos que la normal debe ser siempre a lo largo del eje Y. Esa es la idea, por eso inclino el plano, para garantizar que esa fuerza normal siempre esté orientada a lo largo del eje Y. Entonces, en este caso tendría la normal. Y el W, mucho cuidado, el W, o sea, el peso siempre es vertical. Entonces, si este es mi ángulo, necesariamente este va a ser el ángulo θ. Entonces, de acuerdo con esto, si esto es W, que es el peso, el valor, el vector del peso, y este es el vector de la normal, entonces necesariamente de aquí va a surgir unas componentes rectangulares. Entonces, una de las componentes rectangulares que surge acá es precisamente esta que está aquí, que sería la componente WY, y esta componente que está acá, que es la misma que estaría en la parte inferior, que es WX. Y hay una fuerza de fricción que surge, que es la que garantiza que el cuerpo no se desplace, que va en sentido contrario al desplazamiento aparente. Entonces, esta es la fuerza de fricción. Entonces, de acuerdo con este problema, si nosotros hacemos la segunda parte o la segunda fase de desarrollo, entonces la primera fue hacer el diagrama, o la primera, digámoslo así, es hacer el diagrama. La segunda, entonces, en este caso, es definir qué es Fx, que en este caso, qué es Wx y qué es Wy. Miremos que en este caso especial, la fuerza que terminó contando con la orientación o el desplazamiento en el ángulo es el peso. Ya no es, en este caso, la fuerza de empuje o la fuerza con que se está hablando, porque no hay ninguna fuerza que esté generando ese efecto de alar o de empujar. Aquí la única fuerza que hace que el sistema se desplace son las componentes del peso. En este caso puntual, la componente horizontal del peso. ¿Sí? La componente horizontal del peso, esta componente horizontal es la que hace que el cuerpo se desplace hacia abajo. Y la fuerza de fricción es la que está restringiendo de que ese cuerpo se desplace. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a definir qué es Wx y vamos a definir qué es Wy. Entonces, Wx es el cateto opuesto. Miremos bien, este es el cateto opuesto. Este que está aquí, el Wx, es el cateto opuesto. Si Wx es el cateto opuesto, entonces necesariamente Wx en este caso sería W por el seno de θ. Entonces miremos que no nos podemos casar con el hecho de que si el subíndice es x, es coseno. No, en este caso el subíndice x está asociado con el seno. Entonces en este caso sería W por el seno. En este caso W es 200 newton, o sea que sería 200 por el seno de 30 grados. Y por otro lado tendríamos Wy.
y WY es el cateto, en este caso adyacente al ángulo. Entonces, si el WY es adyacente al ángulo, entonces necesariamente tenemos que definir que esto es W por el coseno de teta. O sea que esto sería 200 por el coseno de 30 grados. Entonces, antes de seguir, pues hagamos primero los cálculos. 200 por el seno de 30. Entonces, 200 por el seno de 30. 200 por el seno de 30 grados. Y esto nos da 100. O sea que el primer caso nos da 100, que sería WX. Entonces WX da 100 newton. Y para el segundo caso sería 200 por el coseno de 30. Entonces 200 por el coseno de 30. Entonces 200 por el coseno de 30. Y esto nos da 173.2. Entonces en este caso WY sería 173.2 newton. Ahora hagamos el tercer caso, que sería la sumatoria de fuerzas. Entonces sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. O sea, si yo tomo todas esas fuerzas y las sumo, necesariamente a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y deben ser 0. Entonces, como queremos calcular la normal, pues vamos a empezar el cálculo con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, de acuerdo con esto, la sumatoria de fuerzas en Y sería entonces, lo que está arriba es positivo, lo que está abajo es negativo. Normal menos WY. Igual, no hay nada más, igual a 0. O sea que en este caso, la normal es igual a WY. Y ya calculamos qué es WY. WY es igual, en este caso, a 173.2. O sea que la normal, en este caso, es igual a 173.2 newton. Y ese sería entonces la solución a nuestro problema. Terminó siendo inclusive un poco más sencillo que en los casos anteriores, a pesar de que ese problema está encajado con un plano inclinado, está alineado con un plano inclinado. Entonces miremos que en este caso, para los tres casos, se pudo llegar al valor de la fuerza normal.